La curiosidad puede ser la trampa más antigua. Un encanto que nos atrae con pasos firmes o nos arroja con un abismo, sin darnos cuenta de que estamos siendo cazados sin esfuerzo. ¿Cuántas advertencias recibimos? 1, 2, 3, y, sin embargo, persistimos, como si cada alerta nos empuje incluso más tarde. ¿Pero quién dijo que sus llamadas no son reales? ¿O eso es solo uno, cuando hay muchos, dispersos durante todo el tiempo? Hay algo que no se puede describir, algo que atrae a personas de todos los orígenes, colores y condiciones. Cada uno tiene su maestro, y cada maestro necesita sirvientes obedientes. ¿Y cuál es la forma más fácil de ganar un nuevo sirviente? Haciéndole creer que es especial, único, a diferencia de todos los demás, y que, de hecho, tiene algo que nadie más tiene. Esto puede ser obediencia ciega, impulsividad, codicia o incluso la capacidad de engañar al dominio, moviendo a las multitudes con un simple aplaudido, como sucedió en el famoso evento de Yuemen Anaiba. Después de analizar los documentos en el proceso número 4272 de 2025, refiriéndose a la desaparición del ciudadano Khaled Mahmoud Abdel Mononeim en circunstancias misteriosas el 15 de enero del mismo año, y para revisar las investigaciones preliminares, se encontró la siguiente evidencia. Primero, primeros de sangre faltante en su propia residencia. En segundo lugar, la ropa de sangre perteneciente a Khaled, incautada con el asamblea acusado Salah el-Din Farag, junto con sus huellas digitales. En un cuchillo roto que se encuentra en el lugar. Tercero, el testimonio de testigos confirmó que el acusado fue la última persona vista con la víctima antes de su desaparición, dadas las contradicciones en las declaraciones del acusado, y según la solicitud de la Fiscalía. El tribunal ordenó su referencia para una evaluación psiquiátrica completa en un hospital especializado, para verificar su estado mental durante el periodo de hechos. Los resultados deben presentarse dentro de los 45 días. Buenas noches a todos. Soy Mohamed Keiri, y este es el programa Al-Rawi. Otra noche, una historia más, otro viaje sin saber dónde terminará. Tamer, nuestra guía en estas narraciones, ya tiene un estilo reconocible, así que debes decir que esta historia proviene de las notas de mi querido amigo Tamer Omar, que Dios te proteja. Comencemos, porque tengo muchas cosas para organizar y, si Dios quiere, podremos contar todo bien. Vamos, estás aquí, estás allí, y comenzamos. Entonces, ¿lo tienes? Parece que el destino nos ha unido en este momento. Hoy estaré en el lugar del Dr. Isam, así que considere nuestra primera sesión. Olvídate de todo lo que sucedió antes y no tengas miedo. Sepa que sus palabras son la solución, no el silencio. Piense en todo lo que dice, ya que todo se grabará y puede definir su futuro. La asamblea me había sido transferido después de una semana de acompañamiento por el Dr. Isam, quien murió en un incendio en su departamento hace 2 días. La sesión estaba siendo grabada. Estaba frente a mí, con las piernas rizadas entre sí, sus dedos se entrelazaron con fuerza. Su rostro transmitió una mezcla de tensión y contención, un ojo que muestra fuerza, el otro, fragilidad, un aspecto desafiante, otro, renunció. Poco a poco, comenzó a liberarse. Se volvió hacia una esquina de la habitación, sonrió extrañamente y dijo: hay personas que de repente desaparecen. Otros gradualmente. Algunos aparecen de la nada, otros, gradualmente. Pero esta vez, no puedo explicar lo que no entiendo. Tal vez podamos averiguar juntos. ¿Qué pasó esta vez? Comenzó a rascar la mesa con las uñas, luego miró la luz fluorescente del techo, apretando los ojos. ¿Te sientes más cómodo con la luz blanca o la iluminación débil, verdad? En la oscuridad total. El problema es que entonces ves cosas que no viste en ese momento, pero las escuchaste dentro de tu cabeza. ¿Escuchado qué? ¿Dentro de tu cabeza o en el medio ambiente? No recuerdo. Era una voz. Ahí, en ese lugar. No sé si estaba dentro o fuera de mí. Cuando la voz viene desde adentro, te conviertes en el lugar. Hay noches que te pasan y, después de ellos, nada de nuevo es como antes. Pero no hiciste nada, ¿no? Ni siquiera estabas allí. No, o tal vez lo fue. No sé. Miró la cámara en la esquina de la habitación, lo que grabó todo. De repente, el cuaderno se quitó la pluma y comenzó a garabatear con una velocidad aterradora, sus ojos perdidos. Entonces jugó.
El bloque de regreso a mí permaneció jadeando. Miré lo que había diseñado, una puerta enorme, extraña e impresionante. En el frente, una figura humana, pero con trazos grotescos, un gigante de la cabeza desproporcionado, ojos anchos aterradores, y donde debería estar la boca, solo 2 agujeros oscuros. Esto no es periodismo, es arte, comenté. ¿Arte? No. Este es el guardián de la puerta. El príncipe del Katawi. Silenciado. Después de unos segundos, reanudé, según sus declaraciones anteriores. ¿El que lo llamó? ¿O quién habló tu nombre? El nombre no se ha dicho ahora. Se dijo hace mucho tiempo. ¿Te refieres a la fecha que mencionaste, el comienzo de todo? ¿Sabes que cada año excedes la fecha de tu propia muerte sin darte cuenta? Pero preste atención, su muerte no es como imaginamos. Hay otras muertes. No eres uno, hay varios. En cada momento, uno muere y otro continúa. Comencé a buscar la fecha de mi muerte y la superé hace 10 años. En su letra, describió que este había sido el comienzo de un viaje que lo arrastró donde está hoy. Se perdió nuevamente en la misma esquina, girando la cabeza como si escuchara algo. Luego me miró y permaneció en silencio antes de continuar. Lo llevaron con su cuchillo, cerraron la puerta y lo silenciaron. Quien olvida el nombre se olvida. Quien se olvida a sí mismo es reemplazado. Hay puertas que deben permanecer cerradas. No sirve de nada dejarlos jar, o los abres para bien o incluso acercarse. Y fue después de esta puerta lo que alguien esperaba, alguien con una cara que no era una. Mientras escribí, dibujé un círculo en el bloque, escribí un nombre dentro de él y le mostré a él. Khaled, dije. Asume miró a su alrededor, como si buscara algo o alguien. Luego me miró y susurró. Ya no soy asumido. Entonces, ¿quién eres tú? Solo me miró, silencioso. La luz del techo comenzó a parpadear. La cicatería del reloj parecía acelerar, como si el tiempo se desvaneciera hasta que sonó la campana marcando el final de la sesión. La puerta se abrió y una enfermera entró para llevarlo de regreso al sector de casos graves. Salió murmurando palabras incomprensibles. Abrí su registro médico para registrar las observaciones de la primera sesión. Asume Salah Eldin Farag, 33 años. Periodista y artista. Detenido por orden del Servicio de Enjuiciamiento Público después de la denuncia formal de la desaparición de su compañero de trabajo, Khaled Mahmoud Abdelmoneim. Se encontraron rastros de sangre incompatibles con explicaciones en su ropa dentro de su apartamento. El análisis confirmó que faltaba la sangre. Al revisar la grabación de la cámara en la esquina de la sala, grabé mis impresiones en voz alta para el informe. El paciente no tiene signos claros de un trastorno grave de percepción, pero demuestra cierta desorientación temporal y espacial, así como un desprendimiento parcial de la realidad. Su discurso está lleno de símbolos repetitivos y frases de significado indirecto, difícil de interpretar sin un contexto cultural, ritual o histórico de trauma anterior. Habló sobre la desaparición de su amigo Khaled sin proporcionar detalles claros del tiempo o el lugar, insistiendo en que el incidente no era natural, sino algo más allá de lo ordinario. Sus testimonios previos de los investigadores refuerzan esta impresión. Una evaluación inicial sugiere que el caso no se ajusta claramente a la esquizofrenia aguda o el trastorno bipolar, pero merece un seguimiento detallado como un trastorno de pensamiento simbólico, posiblemente vinculado a un trauma pasado o una distorsión de la realidad causada por la culpa reprimida o la pérdida de control. Se recomienda el monitoreo diario, la evaluación de memoria cognitiva y posterior, y en la siguiente sesión, un enfoque en descifrar los símbolos y la estructura lingüística que utiliza. Es necesario determinar si estas referencias están vinculadas a eventos reales o si son construcciones ilusorias, tejidas por miedo o conmoción. 2 días después, mientras pasaba por las salas, noté que eran 15 minutos de la segunda sesión con el ensamblaje. Me paré en el pasillo frente a la habitación, mirándolo a través del vaso que separaba los mundos, el suyo, cerrado en sí mismo y el nuestro, que intentó descifrarlo. En sus manos, tuve una copia de sus notas y los testimonios que había revisado la noche anterior, reanudando exactamente donde se había detenido. ¿Qué dices, si dices? Sobre las acusaciones relacionadas con la desaparición de Khaled Mahmoud Abdelmoneim. No lo maté. No solo desapareció. Lo llamaron y se fue. No sé dónde.
Simplemente sé que ya no está aquí. La respuesta fue evasiva, pero tenía una certeza inquietante. ¿Sabes dónde está Khaled? Pregunté, imaginando la escena. Quiero que mi amigo regrese. No sé dónde está, pero estoy seguro de que no está perdido. Un silencio. Entonces, la siguiente pregunta, ¿sabes cuál fue la última llamada que Khaled hizo antes de desaparecer? Hablamos esa noche. ¿Pero a dónde fue? No tengo idea. Asume parecía cooperativo, pero sus palabras se escondieron más de lo que revelaron. Denunciaste la desaparición. ¿Por qué no nos dices dónde buscarlo? Tal vez en un lugar que solo conoces. Un lugar. Su voz dudó. No puedo describirlo claramente. La evidencia, sin embargo, eran concretas, las manchas de sangre de Khaled en su departamento, ropa con la misma sangre en su casa, sus huellas digitales en la puerta interior, en el baño, en un cuchillo roto. ¿Qué explica esto? Estuve allí, pero no el día en que desapareció. Era mi amigo para siempre. Si mi ropa estaba allí, él era quien los tomó. ¿Por qué? ¿Para incriminarme? No hay crimen aquí. Y la frase escrita en sangre en la pared, los que pusieron el pie en el círculo no pueden eliminarla. ¿Qué significa, circle? No lo sé. Pero sé, buscas un cuerpo donde no hay cuerpo. Khaled no está entre nosotros. Está dentro del círculo. Y yo, necesito sacar mi pie, pero no sé cómo. ¿Qué te dijo Khaled? No fue Khaled. Una pausa. Era Ridan. ¿Quién es Ridan? Quien cruza la inundación lleva el ahogado de los demás. Eso es lo que me dijo. Dijo que una puerta se abrió a Khaled. Vi cosas, la gente lloraba sin lágrimas, bailaba mientras dormía. Vi al Cam, no humano, pero me reconocí. El informe se cerró cuando una enfermera ingresó a la habitación para llevarlo a la segunda sesión. Esta vez, quería que fuera diferente. Cada paciente aquí llevaba una historia, o varias. Algunas mentiras, otros vivieron mentiras como si fueran reales. Al final, todos giraron carpetas en un estante. Nos sentamos en la sala de terapia y volteé sus notas mientras él observaba. Lo que fue escrito era más extraño que sus palabras, pero extrañamente creía en cada línea. Eso podría ser prueba de inocencia, culpa o enfermedad. Pero quería escuchar su voz, no la actual, abrazada por el tiempo distorsionado. Para él, un día era 20, sino la voz de antes. Tenía una grabación. Apreté el juego. Khaled era mi amigo de la universidad. Estábamos cerca, no por elección, sino debido a que la vida nos ha unido y nos robó. Los años se perdieron detrás de los sueños que ni siquiera volvieron a las pesadillas. La vida era monótona, pero nos acostumbramos. Hasta que todo cambió. Assum describió las transformaciones en Khaled: aislamiento, cuadernos con notas cifradas, fechas, lugares, nombres, códigos de zar. Pensé que era una investigación periodística, pero no. Había símbolos, líneas sinuosas, cuadrados con círculos. En la última página, un dibujo, un vasto lugar, con una tienda de campaña en el centro. En la entrada, un ojo abierto. Cuando pregunté qué significaba, simplemente se rió y dijo, o ve o se lo ve. Comenzaron los trastornos. Khaled durmió 3 días seguidos o fue despertado por 2, arreglando el espejo como si esperara una respuesta. Una vez, me miró en el reflejo y dijo, si algo me pasa, te atraerá. Mostró una cuenta negra entre sus dedos. El problema no era solo la desaparición. Cuando el Assemble regresó a su departamento, encontró el proyecto de ley debajo de la almohada. En el espejo, la palabra Ridan escrita. Y el cuaderno abierto en una página con un símbolo extraño, flechas que convergen a un punto central. A continuación se muestra la inscripción, Maulid UMM, Anaiba. Khaled había estado en este festival durante años. Pasé una semana allí, preguntando. Hasta que un hombre, un baraka, parecía extrañamente, señaló una tienda de campaña y me golpeó el hombro 2 veces. Cuando lo pasé, juro que escuché, vino el pacto. Dentro de la multitud, las canciones de zar comenzaron a hacer eco no solo, sino también dentro de su cabeza. Busqué Khaled, hasta que una mujer me agarró por el brazo.
Su piel brillaba como engrasada con aceite, sus ojos contrafurados con capas de col. «Buscas el ojo», dijo. «Pero él ya te busca». Ella lo llevó a la tienda. En la entrada, el mismo símbolo, el ojo. Al cruzar el umbral, el espacio se ha convertido. Las velas no se iluminaron, cayeron, como si el fuego fuera líquido. En el centro, las mujeres en círculos, una de ellas temblando violentamente, como si su alma estuviera desgarrada. En medio de todo, una naiva cantó en una lengua que se movió con la mente. Sus ojos se volvieron blancos. Escuché un chasquido, como la carne ardiendo. El olor a incienso llenó el aire, y ella preguntó, ¿quién despierta la llamada de la respuesta? Asume no tuvo tiempo de reaccionar. Algo lo empujó hacia adelante, se dio a sí mismo. Ridan cruza los umbrales. No hay retorno. Ya te has ofrecido tu alma. Ahora, tu alma te devora. Dentro de ese círculo, cada voz que salió de las gargantas de los regalos era gruesa, como si resonara un pozo de maleza profunda. Los nombres se mezclaban en un coro ronco, Clid. Clid. El ritmo de los tambores se aceleraba, cada uno venció más urgente que el anterior, como si el tiempo estuviera triturando. Anaiba comenzó a girar, y todos la siguieron, sus cuerpos temblaban al unísono. La piel brillaba con sudor, los músculos contraídos como si algo los moviera adentro. «Abre el perno, oh padre de las campanas». Ella gritó, y la respuesta llegó en el coro, como una ola que se rompe contra las rocas. «Vienen de detrás de la gente, los giros en los giros, quienes pronuncia tu nombre sangra». Y luego su voz cortó el aire como una cuchilla. Reed monta el corcel de la noche, trayendo consigo las nubes y la desolación. El ojo que lo ve persianas, el alma que se vuelve loco. Un ritmo seco en el tambor, tan fuerte que parecía romper el silencio. Entonces nada. La carpa se sumergió en la oscuridad, como si alguien hubiera volado la última llama. Cuando la luz regresó, tímida y temblorosa, el espacio estaba vacío. Solo ese fuerte olor a incienso quemado se dejó en el aire, lo mismo que el conjunto había sentido antes. En el piso, una hoja de papel amarillenta, con una serpiente diseñada mordiendo su propia cola. Dentro del círculo, un ojo morado lo observó. Dejó la tienda sin darse cuenta de que estaba sosteniendo el cuaderno en su bolsillo. Mientras lo abrió, encontró una nueva página, escrita con una letra que no reconoció. Mantenga el secreto, y él te mantendrá. Búscate de nuevo y él te revelará. Deslásate tu velo, desentraña, y tu locura te llevará. Tu locura te llevará. La cinta terminó allí, con un ruido estático que parecía arrastrarse como uñas en una pizarra. Cuando ella arrojó los ojos, el conjunto estaba sentado frente a él, mirándolo con una calma inquietante. No hubo reacción, ni un parpadeo de un ojo. Solo ese denso silencio, como si el aire se hubiera convertido en miel. Y luego entendió. ¿O pensó que entendiste? Porque cuando llegó el entendimiento, fue como una inundación que arrastró todo, razón, escepticismo, la delgada línea entre lo real y lo que solo podría ser delirio. ¿Por qué vine aquí?, pensó mientras sus manos temblaban. Decir algo que nadie creería. Porque lo que sucedió no fue una locura, fue la locura misma. Fue entonces cuando el ensamblaje apuntó con su dedo derecho a la puerta de la habitación, y con la izquierda, presionó sus labios en un shhh casi imperceptible. Anaiba está aquí. ¿Allí? Su cabeza giró bruscamente a un punto vacío en la esquina de la habitación, como si algo, o alguien, se hubiera movido donde nadie más vio. Asume Rose, arrastrando los pies como si tuviera un peso invisible. Supuse miró a la cámara en la esquina de la habitación, luego a la reunión, que ahora fijó sus ojos en la luz de la ventana, mientras se veía a sí mismo. Sin decir una palabra, abrió la grabadora y comenzó a dictar sus notas, la voz mecánica, casi robótica. El caso tiene una estabilidad superficial, pero existe un desprendimiento parcial de la realidad. Las narrativas son consistentes entre sí, vinculadas a rituales que se parecen a las prácticas de ZR o las creencias de posesión local. Tan pronto como terminó la oración, la enfermera entró para llevarla de regreso a la habitación. Pero en la puerta, se detuvo. Se giró lentamente, como si sus huesos se extendieran,
Y miró a una necesidad con una serenidad que congeló la columna vertebral del médico. ¿Sabes lo que sucedió más tarde?, dijo, tan bajo que la enfermera frunció el ceño, inquieto. Escuche bien, porque esta noche no será como los demás. Por la noche, la realidad responde. Se rió, sacudiendo la cabeza como si fuera otro delirio para ser anotado. Pero cuando levantó los ojos, la cara de Assem había cambiado. Las huellas sí de. Seáis torceted por un momento, como si algo estuviera tratando de romper la piel por dentro. Luego sonrió, una sonrisa que no pertenecía a ese cuerpo. En la oficina, Asse hizo lo que se le pidió. Buscó el resto de la grabación, el tramo que vino después de ese abrupto corte. Lo que escuchó fue un rasguño metálico, como si alguien estuviera rascando una pared con un cuchillo, marcando algo en los muebles, en madera. De repente, la voz de la asamblea estalló, ronca y desesperada. No duermo desde que dejas la tienda de Anaiba. Ni siquiera sé cómo me fui. Era como si todo hubiera sido un sueño, no, una pesadilla que no termina. Pero lo que pasó dentro de esa tienda me siguió. Ahora son solo voces. A veces es Clyde riendo. A veces es una Naiba cantando tus versos. Cierro los ojos y veo gente frente a mí. Cuando los abro, todavía están allí. Siento algo que no tiene forma, pero eso está en todo. Y me pregunto, ¿Rin es real? ¿O soy yo quien se convirtió en tu portal? En la segunda noche, mientras intentaba dormir, algo lo arrastró a un lugar entre Wack y Sip. Vi Clyde en el centro de la tienda, rodeado por un círculo de fuego que no fue quemado o salido. En tu mano, la misma cuenta negra. Pero tus ojos ya no eran tuyos. Estaban vacíos, como los pozos bien profundos. No todo lo que sube, dijo Clyde, y su voz parecía provenir del interior del humo. Algunos solo esperan lo que está presente. Asume trató de gritar, pero su garganta no obedeció. El círculo de fuego comenzó a girar, acercándose a él como una serpiente que se acurruca en la presa. Clyde extendió la mano, y luego sintió que el piso desapareció. Cayó, como si hubiera sido empujado desde un acantilado, el cuerpo suspendido en el aire, la oscuridad tragando todo. Lo último que escuchó fue la voz de una Naiba, resonando de algún lugar a continuación. En un pozo abierto en el medio de la ciudad, que cae no se ahoga, en la vida, se ahoga en sí mismo. Se despertó jadeando, el cuerpo empapado como si hubiera sido sacado de un mar. Llevaba ropa que no era suya. En el espejo, una palabra escrita en sangre, Rin. La letra goteó, cada gota cayó al suelo como una invitación. Siguió el camino hacia el estante, donde, bajo los libros, Clyde lo había dejado antes de desaparecer, encontró un volumen que no estaba allí antes. El cuero se gastó, parchado con cables negros y manchas de algo que podría ser sangre seca. En el centro de la cubierta, el mismo símbolo, la serpiente mordiendo la cola, y dentro de ella, el ojo morado. Mientras lo abrió, el olor a incienso lo golpeó como un golpe, el mismo que la tienda. En la primera página, una frase repetida. El que busca para nosotros ha hecho un pacto. La puerta se abrirá. La puerta se abrirá. Los recuerdos pasaron ante sus ojos como una película, la tienda, el círculo, las voces, la caída. Cerró el libro con un temblor, mirando el título grabado en la columna vertebral, Read Nese Book. Cuando levantó los ojos, una Naiba estaba en el espejo. Él le sonrió con los mismos dientes que encendió la tienda y señaló. Se han vuelto, no había nadie. Pero escuchó la batería. Y su voz, cantando. Abre el perno, oh padre de campanas. ¿Vienen de detrás de la gente? Reed monta el corcel de la noche, y su nombre hace sangrar. Otras voces respondieron en un susurro que parecía provenir de las paredes. No pudo soportarlo. Tomó sus cosas y fue al departamento de Clyde. En las paredes, el nombre Reed fue escrito en todas partes, como si alguien se hubiera rascado con las uñas. Encendió la grabadora y comenzó a escribir, su mano hecha a mano. Registrasen includes references to visual and auditory hallucinations, but narrative is temporarily and spatially coherently structured. Recurring elements, the eye, the circle, the fire, Clyde, the door, the book, the Anaiba, the sons of ZR, and Reed.
The patient's behavior suggests a progressive identification with a personal mythology, possibly fed by external material, verdict the existence of the Book of Rin. Fue entonces cuando uno de los médicos residentes se apresuró a su consultorio. Afuera, había un revuelo. Permaneció al pasillo, donde el ensamblaje estaba acostado en el piso, la espalda descansando sobre la pared, las manos sangrientas. Los dedos se cerraron en un puño, excepto el indicador, extendido como una flecha. Detrás de él, escrito en sangre en la pared. Rin está aquí. Rin dice los pasos. No hay regreso. Ya has ofrecido el regreso con tu alma. Ahora, tu alma te devora adentro. El director de la clínica, el Dr. Safwat, llamó a Assemble para informar los detalles de la última sesión. Mientras hablaba, el médico escuchó las grabaciones de asamblea, y luego algo lo detuvo. Entre los delirios, una oración, las marcas debajo de la cama. Cuando te indiquen, créeme. Al principio, pensó que era otro fragmento de locura. Pero luego recordó, cuando entraron en la habitación, su dedo extendido apuntó a algo. ¿Abajo? A la cama. El Dr. Safwat levantó el teléfono y le pidió a la policía que revisara la habitación. Los empleados ya estaban limpiando la sangre de la pared, tratando de disfrazar el olor extraño, algo entre quemado y podrido, como si algo se hubiera consumido allí. Cuando levantaron el colchón, entendieron. Y Assemble, mirando la escena, sabía que la puerta ya estaba abierta. No se encontró nada inmediatamente hasta que algo se movió debajo de la cama. Una corriente de aire de ventilación tocó el objeto, revelando un alambre negro grueso, ennegrecido por el tiempo, con un extraño símbolo registrado. Todos se miraron el uno al otro, y el policía con cautela sacó la punta suelta del hilo, que, por otro lado, estaba firmemente enriquecida en la estructura de la cama, como si hubiera sido enterrada allí a propósito. Al tirarlo con fuerza, surgió un trozo de papel amarillento, doblado en acordeón, con una frase escrita a mano. Si quieres encontrar a Khalid, no busques la tierra. Mira debajo del pozo. El cable era idéntico al descrito por sus grabaciones, lo mismo que el libro de Ran. El mensaje, a su vez, se hizo eco de las palabras que él mismo había murmurado delirantemente: un pozo abierto dentro de la ciudad, abierto, pero quien se cae sobre él no se ahoga, quien cae sobre él no vuelve a la vida. Las autoridades fueron llamadas de inmediato. El lugar mencionado por la asamblea del pozo en el vecindario Al-Maulid, donde, según él, Unaiba apareció durante las festividades, quedó rodeado. Ese día, la lluvia cayó con fuerza, convirtiendo el suelo en barro. Mearns bajó el pozo, y después de una hora de búsqueda, surgió con una bolsa negra. En el interior, algo que ya no era un cuerpo, pero el descompuesto permanece condujo a una cadena de hierro. Junto a los huesos, una tela lo envolvió, reveló una cuenta negra, idéntica a la que había descrito como perteneciente a Khalid. La identificación lo confirmó, era Khalid Mahmoud Abd al-Monim. Pero el verdadero shock no estaba en el cadáver, sino en lo que se encontró a su lado. Un libro viejo, con límite de cuero oscuro casi negro, conservado dentro de una bolsa de plástico hermética. En la portada, las letras usadas formaron el título, Safr Ran's Book. La policía recolectó la evidencia, y yo, como médico responsable del caso de la Assemble, recibí un permiso especial de la Fiscalía para examinar el libro después de las presiones burocráticas y una carta formal. Mientras tanto, la pregunta central permaneció sin respuesta. Después de que la desaparición de Khalid se convirtió en un caso de homicidio, ¿el ensamblaje fue un asesino, una enfermedad mental o una víctima mucho más grande? ¿Cómo se ocultaron el cable y el mensaje dentro de la estructura de la cama? ¿Y por qué, 2 días después, cuando el ensamblaje debe reanudar las sesiones, el Dr. Safwat me llamó a su oficina con una expresión que nunca había visto en él, una mezcla de miedo y convicción, y dijo, sin rodeos: creo en cada palabra que dijiste. No fue la reacción de un hombre racional. Esperé a que lo explicara, pero él acaba de bajar su voz, como si temiera ser escuchado. ¿Recuerdas cuando estábamos en el dormitorio, mirando debajo de la cama? Cuando se tiró del cable, vi algo en el espejo frente a mí. Un hombre, humano, pero con una cabeza desproporcionada, ojos anchos, blancos rojos como la sangre coagulada. Los alumnos no eran alumnos, eran 2 círculos negros, como si hubieran sido quemados. Y él, sonrió. Señaló algo en su garganta,
como si quisiera mostrar una herida y se rió. Antes de que pudiera reaccionar, escuchamos un sonido desde el final del corredor. Un murmullo creciente, como si varias voces susurran al mismo tiempo, acercándose. Era igual al tartil que describió. Corrimos hacia el ruido y encontramos una puerta rota, la de un paciente de forma aislada. En el interior, el hombre estaba en el centro de la habitación, su cuerpo temblando en las convulsiones, los ojos muy abiertos al techo, su boca se movía en palabras incomprensibles. Me acerqué y pregunté qué dijo. Él solo señaló, como si quisiera que me arrodillara. Ignoré la advertencia de la enfermera y me acerqué. El paciente. Me susurró algo en mi oído, algo que me hizo mirar donde señaló. Cuando miré hacia arriba, vi la misma cara en la ventana que el doctor Safwat había descrito. El paciente recibió una inyección sedante y se calmó gradualmente. Lo primero que dije, ya lúcido, fue: ¿Qué te dijo, doctor? Miré al doctor Safwat, quien me miró con una expresión de aquellos que ya no sabían creer. Una hora después, me llamó nuevamente a la oficina. Esta vez, trajo un documento oficial. La Fiscalía había enviado una carta al Departamento de Investigación Forense solicitando información sobre Safradan. El libro no solo apareció en las declaraciones de la Asamblea, sino que también fue citado en grabaciones antiguas, donde se refirió a Ran no como una persona sino como una entidad. La respuesta del archivo fue inquietante. Safradan fue un texto oscuro de un autor desconocido, supuestamente originario del noroeste de África. Se cree que es una traducción de manuscritos aún más antigua, escrita en siríaco ge'ez en tiras de cuero, sellada con un sello con la imagen de una serpiente que devora su propio símbolo de ciclo infinito, puerta cerrada o círculo interminable. El nombre Ran se derivaría de la raíz RDD, que significa retorno o repetición, y sería una entidad que actúa como un guardián de la frontera entre el mundo humano y otro reino, llamada lo que viene más tarde. Su función no era solo para abrir la puerta, sino cerrar el camino de regreso, y solo por un precio. El documento también mencionó un artículo raro, publicado en 1967 en una revista prohibida, titulado Bran, Servant y Príncipe del Caut. Su autor anónimo advirtió que aquellos que entraron en contacto con el libro fueron golpeados por una maldición, alucinaciones auditivas y visuales que distorsionaron la percepción del tiempo, el espacio e incluso su propia identidad. Había, según el texto, un linaje que dominaba sus rituales, los Kamran, nómadas conocidos como Unaiba, cuyo paradero original era desconocido. Se dispersaron y trataron periódicamente de reunirse por medios oscuros. La última línea del artículo fue una oración: la curiosidad tiene pasos. Aquellos que alcanzan el más alto y entran en el camino de Erdan no regresa como fue. Quien abre el libro se convierte en su última página. Y luego el doctor Safwat me reveló lo peor: las investigaciones señalaron que aquellos que buscaban libros prohibidos, que habían invocado a Unaiba y obtuvieron Safradan, no eran Khalid. Era el ensamblaje. 12 años antes, después de la muerte de su padre, comenzó a asistir a las sesiones de ZR. No hay ZR, fue más allá, hasta que llegó a donde Khalid nunca estuvo. Todo lo que atribuimos a Khalid fue hecho en el ensamblaje. En 2 días, sería sometido a la última sesión. 3 días después, entregué mi informe final a la Fiscalía. Pero antes de eso, e incluso más tarde, una serie de revelaciones sacudieron todo. Mataste a Khalid, ¿verdad? Pregunté durante nuestra última conversación. Primero me miró sin mirar hacia otro lado. Ya no era un hombre, ya no era. Era como si algo lo viera detrás de sus ojos. ¿Mataste? Repitió, con una sonrisa lenta. Por supuesto que maté. Pero no como piensas. Y luego, sin parpadear, comenzó a describir la escena de una manera que no tenía sentido, hasta que lo hizo. Hablé como 2 personas al mismo tiempo. Estaba acostado en mi cama en medio de la noche, pero no durmiendo. Había otra versión de mí de pie junto a la puerta. El teléfono sonó. Era Khalid. Ven, ensamblaje. Hagamos una vigilia en la terraza. La luna está llena, el aire es bueno. Le dije, estaré allí. Pero no fui yo quien habló. Era la otra versión. El que se mudó, tomó el safrán de mi estantería, entró en la cocina y tomó un cuchillo. Mientras tanto, yo, el verdadero yo, seguía acostado, como si estuviera en un sueño profundo, pero consciente de todo. La otra versión salió,
Condujo al lugar acordado, y allí estábamos, Khalid y yo, como si no hubiera pasado nada. En el fondo, el sonido de los tambores distantes. Y luego la escuché, Yueme Munaiba, llamando a mi nombre dentro del humo. Dan está detrás del velo. La sal no se detiene, el incienso no se aleja. ¿Quién se llama? Abre la puerta. Salí del apartamento con el libro debajo de mi brazo. Antes de cerrar la puerta, miré hacia atrás. Mi otra versión todavía estaba mentirosa, inmóvil. ¿Y Khalid? Pregunté, la voz temblorosa. Supuse sonrió, como si la respuesta fuera obvia. Khalid ya estaba muerto antes de llegar. Gran no necesita cuchillos. Él solo necesita que elijas. Abriéndolo. Cuando regresamos del aire, bajamos directamente a su departamento. Tan pronto como vio el libro conmigo, disparó su frente, intrigado. ¿Qué es eso? Preguntó, arreglando los ojos en el volumen como si pudiera ver o ser visto. Eran las 3 de la mañana cuando, por segunda vez, escuché la voz de Yueme Munaiba aparecer entre las sombras. Abre el Bolt, el padre de las bellas. Vienen por ti, girando a caminar. ¿Quién declara que tu nombre sangraba? Y luego vi a Khalid. Su rostro era una máscara de terror, las características distorsionadas como si hubiera visto algo que no debería. En ese momento, no puedo decir cómo fue mi expresión, pero antes de que dijera algo, hice lo que la voz había ordenado. El cuchillo cayó. Se trata de rápido. Luego lo llevé al auto y lo arrojé al pozo abandonado en la parte trasera del suelo donde Unaiba solía encontrarme. Llegó la noche y la sangre fluye como una oferta. Abre el camino a él, cuyo nombre se registra en ti, y el miedo te acompaña. Ran me vio. Él juró por mi propia mente que él me conocía, que ya había enterrado a muchos como yo, devorados por sus propios deseos. Cruzas la línea que no tiene retorno, ensamblaje. Entregó tu alma como un chip de negociación, y ahora ella es mía incluso antes de que tu cuerpo sabe el castigo. Trató de golpearme una última vez, allí en mi habitación, como si quisiera demostrar que aún podría lastimarme. ¿Pero por qué? Porque quería lastimarme. Porque quería deshacerme de mí mismo, y él ya estaba dentro de mí. Supuse terminó su historia y regresó a él, sacudiendo la cabeza como si se despertara de un sueño. Sí, Khalid, admitió. Pero no fui yo. Estaba durmiendo en casa. Quien lo mató, aunque al principio era yo, no fui yo. Fue mi reflejo. O más bien, tu reflexión. Tuyo. Miré la luz de la lámpara, que se sacudió ligeramente mientras confirmaba cada palabra con un asentimiento. Entonces la sesión ha terminado. Escribí el informe y lo envié a la fiscalía. Informe psiquiátrico final. Emitido por el Hospital Internacional de Salud Mental y Neurológica. Paciente, Asamble Sala Aldin Farag. Edad, 33 años. Profesión, periodista y artista. Fecha de evaluación, 16 de enero de 2025. Proceso no 4272/2025, delitos de capital. Solicitud, Fiscal General. Objetivo, evaluación de la cordura y responsabilidad penal en el momento del delito. Resumen de observación. El paciente se sometió a 45 días de evaluación en la unidad de psiquiatría forense, que incluye sesiones clínicas intensivas, monitoreo conductual de 24 horas, pruebas cognitivas y perceptivas estandarizadas. Durante las sesiones, se revisaron sus declaraciones y notas personales, así como un análisis lingüístico y psicológico de su discurso, marcado por un oscuro simbolismo y referencias mitológicas. Hallazgos clínicos. No se observaron signos de trastorno cognitivo grave, desorientación temporal / espacial o disociación de identidad. Ausencia de episodios probados de alucinaciones auditivas / visuales, pérdida de conciencia o comportamiento involuntario. El paciente presentó respuestas coherentes, lenguaje y movimientos coordinados, con alta capacidad de interacción y adaptación al medio ambiente. Análisis. Las entrevistas revelaron que el paciente articula narrativas detalladas y estructuradas, que incorporan elementos folclóricos, como zar, invocaciones de entidades y rituales de sacrificio, pero sin evidencia de psicopatología orgánica o funcional. Su comportamiento sugiere una construcción deliberada de una imagen de trastorno mental utilizando símbolos,
religiosos y sobrenaturales para presentarse como poseído o perturbado. Algunos pasajes de su informe coinciden con fuentes culturales y leyendas populares, reforzando la hipótesis de la adopción consciente de estos elementos como estrategia de defensa. Conclusión. El paciente no tiene trastornos mentales graves o crónicos, ni síntomas de psicosis o disociación. Demuestra la capacidad cognitiva completa, la conciencia del tiempo, el espacio y la identidad, así como la comprensión de las consecuencias de sus acciones. Las narrativas simbólicas representan tácticas calculadas para confundir la justicia, simulando una imagen de inestabilidad mental. Opinión final. Aptitud mental preservada. No hay base para la exención de la responsabilidad penal por enfermedades mentales. Se recomienda que el paciente se considere imputable, respondiendo completamente por sus acciones y declaraciones. Dr. Nader Murad. Consultor en psiquiatría forense. Hospital Internacional de Salud Mental. Música suave. Casi imperceptible. Sentí que algo no estaba completo. He sido el director de esta clínica durante décadas, he visto casos que desafiarían cualquier mente, pero nunca me dejo sacudir los delirios o las proyecciones de los pacientes. Hasta ese día. Hasta que vea eso en el espejo. El doctor Safwat me dijo que querías verme, dije, entrando en el consultorio de Nader. Sí, Nader. ¿Qué hay? Señaló el objeto en mis manos. Es el libro. Libro de Ergan. La fiscalía lo recogerá mañana. ¿Entonces estás resuelto? Pregunté mientras asintió distraídamente. Sí. Todo resuelto. ¿Todo resuelto? Repetí, molesto. ¿Qué significa eso, Nader? Mi hijo está bien, pero yo, no puedo creer que esté siendo. Seguiste el caso conmigo, firmaste el informe. Pero dime, ¿creías cada palabra que dijo? Nader suspiró, como si tuviera un peso invisible. Al principio, sí. Vi muchos como él, hombres que hablaban verdades que nadie podía aceptar. Pero ninguno de ellos podría probar nada. En mis manos, la verdad corre como sangre, ellos y sus antepasados me ven, generaciones enteras desde el día en que recibí la promesa. Derramaron sangre, cometieron abominaciones, corrompieron la tierra, y cada una tiene una historia. Uno dice que no sabe por qué mató. Otro voto que vio la belleza del horror y se rindió. Hay quienes prometen lealtad eterna, aquellos que confiesan haber escuchado el llamado y ofrecieron un sacrificio a cambio de la inmortalidad. Habito todas las tierras, estoy cerca de todas las almas. Busco sirvientes. Mis enemigos luchan contra mí con su distancia, abandonan la belleza, matan la curiosidad dentro de sí mismos. Pero no rechazo a los que se doblan. No fue yo quien me negó a inclinarme ante su padre por ignorancia. Sabía que era lo mejor. No necesitabas pruebas. ¿Mataste a Khalid? Sí, y lo hizo confesar con sus propias palabras, actuar como él ordenó. Después de venderte, después de entregarlo. No soy yo quien los odia, eres tú quienes se odian. No los instituí. No los conozco. Pero si se ven, y eso es suficiente. Les temo, sí, porque sus soluciones son fáciles, rezan, consultan sus libros sagrados, olvidan que fueron creados para olvidar. Imagínese, alguien les señala una madriguera y jura que hay un animal herido por dentro. Por la noche, el animal sale y adorna la entrada con flores. Te despiertas encantado, olvida las advertencias y entra. No quiero que mueran. Quiero que vivan en mi guarida, que se deleiten. Porque cuanto más se deleiten, más les encantará estar conmigo, y a sus hijos les encantará estar con los míos. Asume me ofreció Khalid como un sacrificio en la noche bendecida, después de todas las promesas y delicias prometidas a él. Pero cuando se dio cuenta de que ya no lo amaba, entendió, aquí hay muchas almas, cada una con su historia. Algunos mentirán incluso diciendo la verdad, otros viven una mentira que es la única verdad. Todo está en este libro. Y el final está en mis manos. Soy Ran. De repente, me di cuenta de que estaba solo en el gabinete. Nader se había ido. No había nadie. Solo una cuenta negra sobre la mesa frente a mí. La música crece, tensa. Nader, Ran.
El nombre en la placa de la puerta se invirtió. Las letras, reflejadas. No puede ser. Fue una pesadilla. Gran era una puerta abierta, una llamada que arrastró el alma. Un médico invertido en su propio espejo, ¿dónde más podría encontrarlo, si no, ¿a dónde vas? El accidente en la autopista El Cairo-Suez se quita la vida del eminente psiquiatra egipcio. El doctor Safwat Hassanein, pionero en psiquiatría forense en Egipto y el mundo árabe, murió hoy en un accidente en el camino que conecta a El Cairo con Suez, al regresar del trabajo. Acababa de enviar el informe final en el caso de la Asamblea de Periodistas Sala, quien ha ocupado los titulares en los últimos meses. Su esposa declaró que en el momento del accidente estaba hablando por teléfono con ella y de repente gritó como si viera algo por delante. Sus últimas palabras fueron extrañas: Gran, tú que estás dentro del círculo, no te preguntes tus reuniones. Quien te llama ya está contigo. Él es tu compañero, Gran, señor de las fronteras, Gran que estableció los senderos nocturnos, que me trajo y me llevó a las tierras de más allá. La música termina abruptamente. Y es justo. Necesito decir que es solo porque estamos acostumbrados a falsificar. Pero siento que no terminamos. Estoy grabando esto después de un día exhaustivo. Tan pronto como entré para grabar, puse un vaso de agua fría a mi lado, como siempre lo hago. Era natural, un vaso de plástico CO. Algunos cubitos de hielo, tomados del refrigerador. Cuando el hielo sale del frío y entra en contacto con el calor, comienza a romperse. Pero, ¿qué significa este agrietamiento? ¿Por qué aparece justo cuando la voz de Tamer Omar todavía resuena en la grabación? Mira, terminaré aquí ahora e iré a hablar con él. Sí, me voy, Tamer. Porque hay algo en esta historia, estas cosas, Dios mío, me dejan sin palabras. Incluso perdí el discurso, hermano. Que Dios te perdone, mi señor, risas nerviosas. No me extenderé demasiado. Te dejo libre para comentar, dar tus opiniones, como siempre lo hacen. Después de todo, ¿qué pensaste de este caso? Ustedes mismos explicarán mejor que yo, porque esto aquí, se trata de un amigo. Si iba a hablar, ¿qué diría? ¿Que merece un aplauso? Por supuesto, Dios bendiga a esta mente brillante. Y gracias, Tamer Omar, por Dios, gracias. Y para ti también, que han venido aquí. Que tu amabilidad se multiplique. Si te gustó este episodio, deja el gusto, compartir, suscribir al canal y activar la campana para no perder nada. Siga en Instagram, porque ahí es donde roda toda la acción, anuncios, eventos, todo. Solo eso. No olvides incluir a tus hermanas y hermanos en las oraciones, por supuesto. Que Dios nos dé victoria pronto, tenga piedad de nuestros mártires y termine esta distancia. Él es todopoderoso, el generoso. Hasta la próxima, y que tengas un buen música.